gráfica, porque cuando obtienes la certificación PMP, estás desarrollando una segunda carrera. Es decir, yo, por ejemplo, soy ingeniero de sistemas, pero tengo una segunda profesión que es la gestión de proyectos y soy certificado PMP. Quiere decir de que, si bien el ideal es que tú puedas ejercer o gestionar los proyectos dentro de tu ámbito, de tu rubro, lo que has estudiado, la carrera que has terminado, también eso no impide que puedas gestionar proyectos en otros rubros, porque la gestión de proyectos en realidad es transversal. Entonces, importante considerar esto. Y cuando también digo sobre ubicación geográfica, pues es importante indicarlo porque ahora, es más, con la globalización y después del año 2020 que vino el COVID y ya, bueno, ya salimos de eso felizmente, bueno, vino una tendencia aún más a trabajar con equipos remotos. Se aprendió más a trabajar con equipos remotos y las herramientas también de colaboración para esta coordinación y gestión con los equipos remotos también se dispararon. Entonces, importante también de que, aparte de desarrollar una segunda carrera, vas a poder gestionar proyectos alrededor del mundo. ¿Y qué más? Bueno, ¿qué más puedo mencionar acerca de la certificación PMP? La certificación PMP es una certificación que tiene un reconocimiento global. ¿Por qué? Porque es reconocida internacionalmente como un estándar de excelencia en gestión de proyectos. Mejores oportunidades laborales, claro, porque te aumentan las posibilidades de acceder a puestos de liderazgo y dirección de proyectos en diversas industrias, porque es una certificación muy reconocida. Y el que tú tengas esa certificación, pues garantiza de que has pasado por un proceso riguroso, desde el registro, desde postularte a calificar para para poder rendir esta certificación, hasta dar el examen y poder obtenerla. Mayor salario. Es importante porque los profesionales, en este caso con la certificación PMP, pueden recibir mejores salarios en comparación a aquellos sin certificación. Y esto yo lo puedo incluso evidenciar, lo puedo testimoniar porque cuando yo me certifiqué como PMP el 2015, pues a partir de ese año y los siguientes años, pues mejoró mucho mi remuneración. Entonces se disparó un poco más a comparación cuando no tenía la certificación. Claro, tenía la experiencia, pero me faltaba la certificación. Desarrollo de habilidades. Bueno, es importante porque la certificación fortalece conocimientos en metodologías, en herramientas, mejores prácticas de gestión de proyectos. Red de contactos. Bueno, la red de contactos va a facilitar el acceso a una comunidad global de profesionales certificados, abriendo puertas a oportunidades de networking y colaboración. Porque cuando tú te certificas y si eres miembro del PMI, porque tú puedes ser miembro y no ser certificado, puedes ser certificado y no ser miembro, o puedes ser ambos, puedes ser miembro y ser certificado, pues si eres miembro vas a acceder a una red de contactos mundial con los mismos profesionales de PMI que son colegas tuyos, que también son certificados y comparten también experiencias, hay eventos y a nivel global o también en capítulos a nivel del país donde te encuentres para que puedas hacer este voluntariado, para que puedas asistir a eventos, muchas de las actividades que promociona el PMI a nivel global y a nivel local de cada país. Y en la ciudad, en determinados países que se llama capítulos. Vamos a las fuentes de estudio. Las fuentes de estudio a comparación, y esto es a partir de la estructura de contenido del examen, a partir del 2021, eso no ha cambiado hasta el momento. Antes del 2021, de enero de 2021, pues solamente había una fuente que era el PMBOK, en ese momento era la versión 6. Yo me certifiqué el 2015 con la versión 5, pero posteriormente, ya a partir de la ECO, se consideran tres dominios, después voy a ampliar un poco más sobre esto, pero las fuentes de estudios actualmente son tres, ¿sí? Son tres. Es el PMBOK versión 6, y el PMBOK versión 6 su enfoque es principalmente predictivo, o sea, es para preferencialmente marcos predictivos. Es estructurado en base a grupos de procesos y áreas de conocimiento. ¿Cuál es grupo de procesos y qué áreas de conocimiento? Eso es normalmente conocido. Cuando hablo de grupo de procesos, me refiero al grupo de procesos de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento, control y de cierre. Y cuando menciono áreas de conocimiento, pues las áreas de conocimiento, integración, alcance, cronograma, presupuesto, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Estas son las áreas de conocimiento y los grupos de procesos. Y esa sería, en este caso, la fuente de estudio de la versión 6.
Pero también hay una fuente de estudio que también es la versión 7. Y ahí puede surgir una pregunta. Profesor, pero ¿cómo la 7? ¿No debería estar únicamente la 7 y no la 6? Pues esto no es así. En realidad la 7 también es una fuente de estudio porque tiene un enfoque diferente. Pero en la misma versión 7, cuando tú la leas al comienzo, te va a indicar de que no es que la versión 7 contradice procesos, herramientas que se utilizaron en la versión 6. Y está basado esta versión 7 en 12 principios, ¿no?, de dirección de proyectos y 8 dominios de desempeño. Entonces, ¿qué principios? Como que seas respetuoso, como que crees un entorno colaborativo, como que te enfoques en el valor, etcétera. Son 12 principios, que promuevas el liderazgo, etcétera. Pero también indica 8 dominios de desempeño. 8 dominios de desempeño que van a estar relacionados al PMBOK versión 6, a los grupos de procesos y a las áreas, sobre todo a las áreas de conocimiento. Por ejemplo, hay un dominio de interesados, hay un dominio de equipo, hay un interesado, bueno, ya lo conocen, equipo, en la formación, liderazgo, el empoderamiento. Hay un enfoque de desarrollo y ciclo de vida donde se escoge un enfoque si es predictivo, ágil o híbrido. Hay un dominio que se encarga de la planificación y ahí hace referencia al grupo de procesos de planificación y todas las áreas de conocimiento que participan o determinadas áreas que participan. También un dominio del trabajo del proyecto, que es donde se realiza el trabajo, básicamente la ejecución. Otro dominio de la entrega, que está enfocado en la entrega de valor a través de los entregables del proyecto, porque los entregables del proyecto tienen que generar valor. Otro dominio de desempeño relacionado a la medición. Estamos hablando de la medición, de establecer métricas de progreso del desempeño del proyecto. Otro dominio relacionado a la incertidumbre, y cuando yo hablo de incertidumbre me viene a la cabeza riesgos. Y bueno, estos son los dominios, los 12 principios. Sí, tengo una consulta. A Sí, ver, profesor. Buenas noches. Acá sí, tengo dos consultas. Uno, para llevar este curso, ¿es necesario haber llevado un curso o un previo entrenamiento? Esa es una. Y la otra, bueno, en base a, digamos, a lo que es el PMU, el otro sería el contenido que ustedes van a desarrollar este examen, al entrenamiento de ese examen, ¿es en base al ECO? Esas dos buenas preguntas. preguntas. ¿Ya? Perfecto, sí. Bueno, la primera pregunta, para responderte la primera, no es necesario que hayas llevado anteriormente cursos, lo puedes llevar de cero. Sí es importante de que durante el desarrollo del curso, porque este es un curso de preparación, en realidad lo puede llevar una persona que anteriormente no ha llevado alguna teoría, alguno de los enfoques que te menciono, el PMBOK 6 o 7 o algunas versiones anteriores. En realidad puede participar. Es importante de que desde el comienzo, cuando tú ya te encuentres en el curso, pues comiences a leer las fuentes de estudio que están aquí, ¿no? Para que tu tiempo, porque puedes llevar el curso, vas a tener las herramientas, el material, vas a practicar, pero después que termines el curso tienes que darte un tiempo y eso es parte del plan de estudio que yo sugiero para poder prepararte en cada uno de los dominios y poder dar tu examen y poder aprobar, porque la idea es poder aprobar a la primera. Entonces, lo puede llevar una persona tranquilamente que no ha llevado anteriormente un curso. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, sí, claro, nosotros tomamos, como somos partner del PMI, tomamos en cuenta la ECO 2021. Porque la ECO 2021 se basa en dominios de desempeño, después lo voy a tocar. No se basa en alguna versión del PMBOK. Cuando incluso tú te puedes bajar la ECO 2021, que después la voy a mostrar, vas a encontrar que va a aparecer dominio de personas, dominio de procesos, dominio de entorno de negocio. ¿Mm? Y además, la ECO no te dice solamente básate en la versión 7, no te dice la guía ágil, no te dice el PMBOK versión 6, no te lo menciona. Eso quiere decir que no necesariamente cuando te preparas y debido a la ECO vas a solamente tomar como referencia una fuente. Por eso es que coloco tres fuentes. Entonces, por ahí he visto algunas instituciones que indican, prepárate con la última versión 7, pero en realidad no solamente debes considerar una versión, sino varias fuentes. Entonces, eso es la respuesta a las dos consultas, Silvia. Listo. Sí, ¿Qué gracias. más? No, de nada. Por favor. Para eso estamos. Eh, Otro punto importante es que se debe tener mentalidad situacional. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas del examen son situacionales. Es decir, vas a tener casos donde en base a la experiencia, en base primero
a los conceptos, a las guías. Y en base a la experiencia, pues debes responder una pregunta. Y estas situaciones, estos casos deben responder a situaciones reales. Entonces, de acuerdo a los conocimientos que tienes del PMI en las guías, de acuerdo a la experiencia en gestión de proyectos, pues respondes. No solamente se debe basar uno en su experiencia, sino por eso no tiene las fuentes. Entonces es importante porque esta mentalidad situacional nos va a ayudar a poder rendir el examen. Y las consideraciones son que son preguntas situacionales, ya lo toqué, para tomar decisiones. Debes seguir un curso como este, un curso de preparación, y debes practicar a través de preguntas tipo. Cuando tú practicas a través de preguntas tipo, te pones en modo, y es lo que lo hago cómicamente, es en modo PMP. ¿Por qué? Porque te vas a preparar para un examen, vas a resolver preguntas, y el PMI tiene estilos cuando te pone una pregunta. Vas a aprender a llevar estas preguntas, a responder, a comenzar a descartar, y en una metodología que ahora incluso la voy a llevar a cabo, que es importante para poder responder las preguntas. Entonces, en ese caso es importante tener una mentalidad situacional, porque te van a venir preguntas, por ejemplo, te va a decir, tú como director de proyecto has sido asignado a un proyecto importante con un presupuesto de 5 millones, una duración de 2 años. Sin embargo, el proyecto tiene baja incertidumbre. ¿Qué enfoque vas a seleccionar? Ágil, híbrido, predictivo. Pues tienes que escoger. Entonces, eso, el escoger una respuesta, lo vas a hacer en base a las guías. Y va a haber un método para que lo hagas, y es un método que yo aplico y lo vamos a sugerir durante el desarrollo del curso. Justo voy a hablar aquí de la ECO 2021, y la ECO 2021, que es a partir de enero, que es la vigente, no ha cambiado. Sé que ha salido un borrador incluso de la versión 8 del PMI, pero no es un borrador, no se ha comunicado. Nosotros como partner también lo sabemos que va a haber algún cambio en la ECO, no hay una estructura de contenido distinta, así que sigue manteniéndose la vigente. Entonces, esta estructura va a tocar el enfoque predictivo, el enfoque ágil y el enfoque híbrido. Y el examen regularmente va a tomar 50% predictivo y 50% ágil, ¿no? Y ese ágil está enfocado en dominio de equipos, mucho en dominio de equipos. Entonces es importante conocer ambos aspectos. Si entendemos los predictivos y los ágiles, los híbridos lo vamos a entender. Y esta eco ya no te va a hablar, la eco no te habla de áreas de conocimiento, o sea, no te va a indicar dentro de la eco cuando la revises. No te va a indicar áreas de conocimiento, no te va a hablar. Dentro te puede mencionar como parte de las tareas, pero no te va a decir enfócate a áreas de conocimiento o grupo de procesos. Tampoco te va a decir enfócate a principios y dominio de desempeño. No, se va a enfocar en tres dominios. Dominio de personas, que tiene el 42% de las preguntas del examen. Dominio de procesos. Dominio de entorno empresarial. Esos tres dominios. Y en base a esos dominios van a venir las preguntas. Dentro de cada dominio va a tener tareas que sí van a hacer referencia a equipos, van a hacer referencia a presupuesto, a cronograma, a riesgos, pero está agrupado en tres dominios. El examen. El examen PMP dura casi 4 horas, pero antes de tocar el examen justo, voy a tocar aquí, voy a abrir, ¿no?, algo que es importante, que es la ECO, justo la voy a mostrar. Esta es la ECO 2021, la que mencionaba Silver. Entonces, aquí vas a encontrar unos puntos importantes, tú la puedes leer, es libre, te la puedes bajar tranquilamente. Y cuando leas te vas a dar cuenta de que aquí va a haber algunos aspectos que yo ya estoy tocando. O sea, estoy tocando ahora, estoy explicando, ¿no? Personas, procesos y entorno de negocio. Y acá te aparecen los porcentajes tomados en las preguntas, ¿no?, que cumplen el 100%, que eso ya lo toqué. Por eso todo lo que nos basamos nosotros, nos basamos en la ECO. Y acá incluso te va a indicar que la ECO se agrupa en dominios, en tareas y en facilitadores. Por ejemplo, yo puedo situarme en el primer dominio. Estas son todas las tareas. Cada dominio tiene tareas que se deben de cumplir. Y cada tarea tiene facilitadores o obligaciones que se deben de cumplir para cumplir la tarea. Por ejemplo, vamos a ir al dominio de personas. Acá incluso te aparece bien grande el porcentaje. El dominio de personas lo que te dice aquí es, en la tarea 1, es la primera tarea, gestionar conflictos. Quiere decir que una de las tareas para poder cumplir con este dominio, para poder gestionar adecuadamente ese dominio, es gestionar conflictos. Es una tarea 1. Pero para gestionar los conflictos, tienes que cumplir con 3 facilitadores, o también son llamadas obligaciones. Estas obligaciones se leen de esta manera. Para yo poder gestionar los conflictos, tengo que interpretar la fuente y la etapa del conflicto. Tengo que analizar el contexto del conflicto. Y tengo que evaluar, recomendar, conciliar
la adecuada resolución del conflicto. ¿Te das cuenta? Entonces es importante. Igual, si yo me voy a la tarea 2, va a ser lo mismo, liderar un equipo. Para liderar un equipo tengo que establecer una visión y misión claras y así sucesivamente me voy a ir leyendo. Y aquí, si bien te va a hablar de desempeño de equipos, conflictos, si yo me voy al dominio, mira, hay una parte que te habla incluso de interesados que también te lo sugiere. Me voy al dominio de procesos que tiene el 50%, y aquí sí se va a encontrar temas más asociados a lo que se conoce, a las comunicaciones, a los riesgos, a las adquisiciones, al cronograma, al presupuesto, etcétera. Por ejemplo, si yo leo la tarea 3 que dice evaluar y gestionar los riesgos. Para yo poder evaluar y gestionar los riesgos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar las opciones para gestionar los riesgos. Y tengo que evaluar, priorizar los riesgos de forma iterativa. Eso es lo que te indica la tarea 3. Y así vas a encontrar otras que diga para comprometer a los interesados, que tengo que hacer, para gestionar el presupuesto y los recursos, y así planificar y gestionar el cronograma, y habla de cronograma, planificar y gestionar el alcance. Entonces, aquí los tenemos. Pero hay algo que considerar en esta eco, el de procesos, que no necesariamente las tareas están en un orden. Ejecutar, gestionar las comunicaciones, los riesgos. No necesariamente el orden que tiene la eco, que aparece aquí, es lo primero que debes de hacer. No necesariamente. No necesariamente. Porque acá te dice, primero ejecutar el proyecto bajo una urgencia necesaria, comunicaciones, riesgos, interesados. No necesariamente en ese orden. No es necesariamente en ese orden. Entonces, para tomar en cuenta. Y por último está aquí el último dominio, que es el entorno de negocio, y aquí está cada una de las tareas con sus facilitadores o obligaciones. Entonces, como te das cuenta, en la ECO no te menciona nada de MBK 6 y 7, sino tres dominios, cada uno con sus tareas y sus facilitadores u obligaciones. Entonces ahí lo tienes. Y va a haber otras cosas que también puedes encontrar en la ECO, que ya a detalle lo puedes revisar, como por ejemplo, cuál es la cantidad de experiencia, cómo se va a contabilizar la experiencia y así. Temas que vamos a ver ya en la sesión introductoria. Bueno, en la sesión, es una sesión de resolución de preguntas, pero eso ya lo vemos dentro del curso en la sesión introductoria. Más temas que aparecen los puedes revisar en la ECO, pero los tocamos, ¿no? Cuando vemos la primera sesión introductoria del curso. Y listo, entonces vamos a continuar. Ya le he dado una mirada a la ECO. Ahora, hablemos del examen. A ver, Silver, tienes otra consulta. Dale. Sí, ahí tengo dos consultas. El, el desarrollo de los temas que ustedes van a tratar en esta preparación, ¿es así puntualmente en base al ECO o ustedes tienen un desarrollo, no sé, algo similar? Eso es uno. Y el otro es, al participar esta preparación para el examen, este taller, el alumno, ¿a qué fuentes de información vamos a acceder? ¿No? O tal vez como simuladores o libros digitales, no sé. Esas dos consultas, por favor. Gracias por las buenas preguntas. Sí, nosotros nos basamos en la ECO, porque la ECO es como te va a venir en el examen. Pero hay que consideraciones en la ECO. Por ejemplo, si yo me voy en este momento a la ECO y te digo, y la ECO dice gestionar las comunicaciones con sus determinados facilitadores, está hablando de la gestión de las comunicaciones. Si la ECO te dice evaluar y gestionar los riesgos con esos dos facilitadores, realmente te está diciendo que es la parte de gestionar los riesgos. Estoy hablando de situarlos en áreas de conocimiento, pero nosotros lo basamos en la ECO tal cual, ¿no? Igual para la primera, que es el dominio de personas, aquí sí, más que marcar, hay áreas de conocimiento que utilizan estas tareas porque como tú, por ejemplo, estás elaborando el acta de constitución del proyecto, que es uno de los primeros pasos que haces cuando ves un proyecto predictivo, proyecto híbrido, vas a tener que aplicar gestionar conflictos. Tú vas a gestionar conflictos a lo largo de todo el proyecto. Es decir, que muchas de las tareas en realidad son transversales. El dominio de procesos utiliza a las personas. Si lo llevas con un enfoque ágil, utiliza el dominio de personas, utiliza el dominio de entorno de negocio. Entonces lo llevamos de acuerdo a la ley. Ahora, la segunda pregunta, y la respuesta es, nosotros tenemos una plataforma que se llama la plataforma Q10, y dentro de la plataforma Q10 vas a encontrar los materiales que te estoy mencionando, las fuentes de estudio, lo vas a encontrar ahí. Vas a encontrar cuestionarios por dominio, vas a encontrar también un simulador
que es requisito para que te puedan dar la constancia o certificado del curso. Y ese simulador sí te simula pues las 180 preguntas y la debes responder bueno, en 230 minutos. Sí tienes todo el material, tienes cuestionarios. En el curso también resolvemos preguntas tipo. Estas preguntas tipo que resolvemos en el curso no son las mismas preguntas que están en la plataforma. Son otras. Porque la idea es que cuando yo me ponga a explicar cada una de estas tareas, ¿no? Según los dominios, pues inmediatamente ahí pongamos en práctica lo aprendido. Y esto es importante porque, como lo mencioné anteriormente, pues te tienes que poner en modo PMP. Y hay criterios que tienes que ir desarrollando desde ahora. Y si bien cuando uno comienza no tiene el 100% del acierto, ¿no? Ni siquiera, bueno, cuando ya tienes un avance, normalmente es 80, más de 80% de acierto, ya te vas mentalizando y el practicar ayuda muchísimo el practicar. Entonces, desde el comienzo siempre hay preguntas tipo que se desarrollan desde la primera sesión. Entonces, sí tenemos el material y tenemos ese plus que te comento. Volviendo a esta parte del examen, es importante mencionar que el examen dura, bueno, casi 4 horas, son 230 minutos, tiene 180 preguntas. Los tipos de preguntas son situacionales, selección múltiple, también ubicar tarjetas, relacionar y cálculo del valor ganado. ¿Por qué menciono el valor ganado? Porque el valor ganado, para que resuelva ese tipo de preguntas, normalmente que vas a requerir fórmulas. Es por eso, y esto es algo que se recomienda en la última sesión, porque recomiendo algunos tips que se deben seguir ya para dar tu examen. Lo que tienes que hacer cuando tú haces el examen es un volcado de memoria. Profesor, ¿qué es un volcado de memoria? Volcado de memoria es una técnica que puedes aplicar tú a cualquier examen. Pero en el examen PMP, la idea es que tú, cuando sea que lo des presencial o online, pues te van a dar algo, te van a permitir tener una hoja para apuntar cosas, desarrollar los ejercicios. Entonces, en ese momento, lo que tienes que hacer es vaciar tu cerebro, todos, todas las fórmulas que aprendiste, tanto para valor ganado, hay una fórmula de canal de comunicación u otros cuadros que tú quieres hacer, es el momento para tú vaciarlo en esa hoja de notas. Porque después vas a desarrollar el examen, es de bastante información que te puedes olvidar. No vas a correr ese riesgo en un examen de PMP. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es un volcado de memoria. ¿Qué más? Bueno, no hay puntaje negativo en las preguntas incorrectas. Entonces, esto me lleva a decirte como estrategia que tienes que resolver todas. Si bien es cierto, las marcas, puedes marcar cuando no estás seguro, la marcas la pregunta para revisión. Después la puedes revisar y la puedes responder. Y no dejar preguntas sin responder. El examen puede ser presencial o en línea. Si es presencial, bueno, vas a un lugar, vas a un centro, yo lo di presencial, vas a dejar todas tus cosas, te van a revisar como si fueras entrando a un penal. En realidad es así, lo digo porque es así, te revisan absolutamente todo. Dejas tus cosas en un locker con seguridad, luego entras y cuando te sientas vas a tener cámaras, tú volteas y vas a ver que hay cámaras por varios lugares y varios ángulos que permitan evitar que tú, si es que has pasado la barrera de seguridad, pues tengas alguna hojita por ahí con alguna fórmula o algo. O sea, lo que buscan es que realmente sea un examen, es muy controlado. El examen es muy controlado. Si lo haces en línea, va a ser lo mismo. Vas a tener una persona que va a estar ahí esas 4 horas contigo en la cámara. Tú activas tu cámara, te va a mirar lo que estás haciendo, te va a pedir si lo rindes en una. Tienes que tener una cámara que sea movible. Si tienes laptop, bueno, la laptop te van a pedir que la gires 360, que tú gires 360 todo y que muestres todo el ambiente. Eso es lo que regularmente va a pasar. Si tienes una PC que no es laptop, es de esto, pues la cámara la vas a tener que mover. Porque ellos van a tener que cerciorarse si tienes algún apunte, de repente en tu pared tienes un jeroglífico enorme con todas las fórmulas o consideraciones o cuadros sinópticos, etcétera, y ellos se van a asegurar que no sea así. Otra cosa que también cuando lo des online es importante que no tengas nadie que acceda a tu puerta. Tiene que estar cerrada, porque basta que alguien entre, te invalida el examen. ¿No? Por ejemplo, puede ser, no necesariamente te va a entrar alguien para decirte algo o decirte cómo responder una pregunta, pero puede entrar, no sé, imagínate tu esposo, tu esposa, puede entrar tus hijos, primos, hermanos, te invalidan el examen. Entonces, si tienes ese ambiente abstraído, yo diría que si lo vas a dar, lo van a dar online, pues en ese momento le digas a la familia que se vayan de paseo toda la mañana y que te dejen dar el examen para evitar riesgos y lo des tranquilo en tu casa. Si no, si te quieres evitar todo eso, mejor te vas a un centro
autorizado para que te tomen el examen ahí, te olvidas de esos temas de tu casa. Ya es decisión de cada uno. Cuando yo di el examen no había modalidad en línea, había modalidad presencial, por eso acudía, en este caso en Lima hay un lugar, el IPNA, se llama Instituto Peruano, Cultural Peruano Norteamericano, y ahí yo di mi examen y es tal cual, ¿no? Te menciono que es así el nivel de seguridad. ¿Qué más? El porcentaje de aprobación no es público, no lo es, pero se estima que el supuesto es que aproximadamente entre 75 a 80% de las preguntas, si las aciertas, vas a aprobar. ¿Qué más? Sobre el examen también lo que puedo decir es que hay preguntas de prueba. De esas 180 preguntas, siempre hay 175 son las válidas y hay 5 preguntas que no son calificadas. Son preguntas de prueba. A mí me vinieron, justo me vinieron al comienzo del examen. Yo veía preguntas medias extrañas y yo decía, esta pregunta no le he visto en ninguna parte, ni siquiera algo que se parezca. Y son preguntas de prueba. Así que si por ahí tienes la oportunidad de cuando des el examen, va a haber preguntas raras, no te parezca extraño y pásalas, márcalas y sigue avanzando, porque la idea de este examen es que avances y resuelvas las preguntas máximo en 1 minuto 20. Tienes que resolver las preguntas. Esa es la idea. Bueno, como por último añadir de que el examen PMP está desarrollado bajo una norma de la ISO, es la ISO 17024 de la ISO, y son elaborados por un grupo de especialistas que colaboran con el PMP. Pues aquí, un ejemplo de examen aquí, ¿no? Es un ejemplo porque ahora es virtual netamente, en algún momento fue seguramente físico. El plan de estudios. Este es el plan de estudios sugerido y es un plan de estudios pensado, yo lo sugiero, lo puedes seguir en paralelo al desarrollo del curso. Lo puedes seguirlo. Este curso más o menos dura, el curso de una vez a la semana, el curso que es una vez a la semana, va a durar 10 sesiones. Son 10 sesiones. Entonces, y luego esas 10 sesiones de 3 horas son 30 horas, pero también la institución Certificate te da, o sea, te va a dar las horas necesarias para que tú des el examen. O sea, te va a dar las 30 horas de impartición, pero te va a dar más horas en el certificado, que son horas que te va a capacitar, te va a acompañar en la parte de la inscripción del examen, te va a dar las horas necesarias, que son 35 para que tú puedas sin ningún problema registrarte para ser candidato y rendir tu examen. Este plan, porque hablamos de si el curso dura 10 sesiones, estamos hablando de 2 meses y 2 semanas. Este plan está planificado para hacerlo en 4 meses. Ahora, es un plan de estudio sugerido porque puede ser de que tú en el desarrollo del curso ya puedas ir estudiando alguno de estos dominios y especializándote en alguno y vas a hacer que el tiempo sea corto. Pero si terminas el examen, perdón, terminas el curso, puedes hacer este plan también. Puedes tomar el primer mes, el mes uno, para estudiar solamente el dominio de personas. Es un plan enfocado en los dominios, cada uno de los dominios, en que te dediques un tiempo a los simulacros, a hacer los exámenes y que rindes este examen. Entonces, el primer mes estudias el dominio de personas y ahí en qué te vas a basar. Te vas a basar en la guía 6, en la guía ágil y en la guía versión 7. Entonces, en las 3 fuentes. El dominio de procesos viene en el segundo mes, después que has terminado full el dominio de personas. Y para el dominio de procesos vas a utilizar las fuentes. Primero, el PMBOK versión 6. ¿Qué te vas a leer en el PMBOK versión 6? Todo el estándar. También vas a leer capítulos determinados de la guía ágil y los dominios de desempeño del PMBOK versión 7. Luego, el segundo mes, habiéndole dado con todo al dominio de procesos, el mes 3 puedes revisar el dominio interno de negocio. Puedes dedicarte un mes, a veces el dominio de procesos se alarga un poco y dedicar quizás 2 a 3 semanas al dominio interno de negocio, que también es importante a pesar que tiene el 8%. Y en ese caso, la fuente es la versión 7 del PMBOK y te centras en el capítulo 2. Luego, ¿qué sigue? Luego que estés estudiado y has barrido con los 3 dominios y te has tomado un tiempo determinado para estudiar cada uno, full práctica. Full práctica. Repaso, resolver cuestionarios, simulacros, por lo menos unos 2 simulacros de 4 horas porque es pesado un simulacro. Me refiero a hacer una simulación real. Cuando tú haces una simulación real, tienes que resolver las 180 preguntas.
en un tiempo de 4 horas. La primera vez vas viendo cómo te va, a veces puedes hacerlo en más tiempo, te vas regulando, vas acertando ciertas preguntas, pero no te preocupes que a medida que vayas avanzando, una vez que tú desarrolles las preguntas, incluso las preguntas tipo en clase, te vas a dar cuenta qué áreas estás bajo, cuáles son los temas que tienes que enfocarte. De frente das un simulacro, revisas las respuestas, te vas a dar cuenta de que hay áreas determinadas, procesos, tareas que tienes que mejorar. Los apuntas, los refuerzas, los repasas y nuevamente das otro simulacro en los 15 días o en la siguiente semana. Depende de realmente cómo quieras dar. Puedes hacer simulacros cada semana, es bastante agotador, pero también puede ser una estrategia. La recomendación es repaso y simulacros todo ese mes. Y luego das tu examen después de ese cuarto mes, listo, y ya. Lo das y le des que puedas tú salir airoso y puedas aprobar. Es importante que cuando termines el curso, te inscribas para dar el examen y de una vez programes el examen. Programes una fecha, me refiero. Es importante que programes una fecha, porque no es lo mismo estudiar, seguir un curso, hacer un plan, cuando no tienes una fecha definida y puedes decir, bueno, voy a hacer este plan y has definido fecha. No, todavía no he definido fecha, después lo daré. No va a haber presión. Si cuando terminas el curso te inscribes y te pones un plazo de 4 meses, tú sabes que en 4 meses tienes que dar el examen. Entonces tú mismo te vas a autopresionar, te vas a autoexigir y vas a estudiar realmente. No es lo mismo exigirse sin responsabilidad que exigirse con responsabilidad y con una fecha terminada. Entonces es importante tomar en cuenta este plan de estudio sugerido. ¿Qué más? Es importante durante el examen responder en base a las guías del PMI Vocano, en base a tu propia experiencia, identificar las opciones, descartar. Si no tienes la respuesta en ese momento, la marcas para revisión. Pero no te dediques más de 2 minutos, más de 1 minuto 20, la idea no es, pero si ya vas viendo que te pasaste, vas 2, 3 minutos en una pregunta, márcala y hazla después. No es bueno empecinarse con una sola pregunta y dedicar 10 minutos a una pregunta, con eso estás evitando responder otras 9 preguntas. Maneja tu gestión del tiempo, dale pasadas, dale tu primera pasada, haz tu primer barrido a todo lo que puedes contestar de manera rápida y que ya conoces, las marcas las otras como para revisión, das tu segunda pasada, revisas las preguntas que marcaste dudas, vas despejando, lo vas analizando con detenimiento, con calma, y luego das tu última pasada, repasas las respuestas cambiando solo si tienes una razón clara para cambiar. Una que la hayas marcado, pero no te quedó todavía no 100% de certeza. Bueno, entonces, hasta ahí estas serían las recomendaciones, ¿no? Y todo el tema relacionado a los puntos que yo he tocado, ¿no? O sea, he tocado en este momento los puntos relacionados a la certificación PMP, a las fuentes de estudio, a la estructura del examen, al plan de estudios y estrategias claves. Entonces, antes de pasar a resolver algunas preguntas tipo, ¿no? Quería saber ahí, Silver, si tienes alguna duda, alguna consulta adicional. Hay otra persona que también se sumó que es Freddy. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo quedó claro? En todo caso, para comenzar a resolver las preguntas tipo. Ahí me comentan, por favor, si no pueden activar sus micros, tranquilamente me comentan en el chat también para yo poder saber. No, de mi parte no por ahora. Gracias. Continúe, por favor. Listo, gracias. Ok. Bueno, veo que no hay más observaciones. Freddy tampoco, bueno, no me indica observación. Entonces yo entiendo de que todo quedó claro. Listo. Entonces, vamos a resolver ahora preguntas tipo. Y cuando uno resuelve preguntas tipo, es importante poder seguir una estrategia. Y esa estrategia responde a poder seguir unos pasos bueno, que siempre sugiero para elaborar las preguntas tipo. Y estos pasos, como lo vas a tener al comienzo, claro, cuando nosotros vamos a hacerlo en clase, ¿no? Vas a encontrarlos un poco largos, pero te vas a mentalizar tanto así que cuando ya te toque ver el examen, toque resolverlo, ya tú lo vas a hacer mentalmente y en segundos. El cerebro va a procesar porque ya está acostumbrado a hacerlo. ¿Cuáles son estas estrategias clave? Ahora que vayamos a resolver la pregunta, las vamos a aplicar. Primero, que identifiques cuál es el objetivo clave de la pregunta. Que lo identifiques. ¿Por qué te pido que lo identifiques? Me pueden decir, profesor, pero esto es demasiado básico. Yo la leo, voy a saber cuál es el objetivo clave. Bueno, lo que sucede es que no todas las preguntas son tan cortas. Hay preguntas que tienen mucho texto y
te puede indicar el objetivo clave a veces al comienzo, muchas veces al final, muchas veces en la parte intermedia, pero tienes que encontrar cuál es el objetivo clave de la pregunta. ¿Qué es lo que espera la pregunta con lo que te está diciendo? ¿Qué respuesta espera con lo que te está preguntando? Incluso lo puedes hacer sin ni siquiera ver las respuestas. Tú puedes decir, mira, según la pregunta, está enfocada a preguntarme una estrategia de gestión de conflicto. Y ahí ves las respuestas. Segundo paso, descartar las opciones incorrectas. Descartas. Inmediatamente. Descartas. Esta no es, esta no es, esta no es. Inmediatamente. Descartas las opciones incorrectas. Y luego, lo que tienes que hacer es elegir la mejor respuesta. Si es que al momento de descartar, a veces cuando tú descartas son cuatro posibles respuestas. Al momento de descartar, a veces descartas tres y te quedas con una. No tienes que hacer el paso tres. Pero muchas veces tú descartas y te quedas con un par. Tienes dudas. Esta puede ser esta o puede ser la otra. Te quedas con esas dos y luego el paso 4 es que eliges la mejor respuesta. Esa es la estrategia, una estrategia clave para poder responder. Pero eso, ahora lo vamos a hacer, vamos a analizarlo, lo vamos a hacer con un tiempo determinado, pero en el momento que tú lo hagas, tú lo vas a hacer mentalmente, ni siquiera lo vas a hablar. Inmediatamente identificas, descartas, dos opciones, aciertas. Así te vas a mentalizar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a resolver, ahora sí, preguntas tipo. Primera pregunta. Y eso es lo que yo les estaba mencionando cuando hablaba sobre el tema de los textos, ¿no? De los textos extensos, una premisa, un texto grande. Voy a leerla. Voy a leer la pregunta, la pregunta, las respuestas, y les voy a dar un tiempo para que ustedes lo puedan resolver. Me digan en el chat, profesor, ¿es la A, la B, la C o la D? Y luego la vamos a analizar según la metodología que yo les he mencionado actualmente. ¿Listo? Entonces, a ver, un equipo ágil de proyectos que es muy eficiente no comprende por qué se permite que las aprobaciones requeridas por el departamento legal retrasen su progreso. Esta situación provoca que el equipo confronte al dueño del producto en una acalorada discusión. El dueño del producto responde que las aprobaciones son necesarias para comprobar si se incumplen con algunas patentes que impidan que el producto salga al mercado. ¿Cómo debería el director de proyecto evitar este tipo de conflicto? A. Exigir que los departamentos de soporte, ¿sí?, interesado en el proyecto asistan a las reuniones diarias para informar los progresos realizados. B. Garantizar que el dueño del producto se pueda contactar fácilmente para responder las preguntas e inquietudes del equipo. C. Solicitar al equipo que mueva las historias a la columna de bloqueo de Kanban si tiene dudas sobre el proyecto. ¿Qué más? Y la última, asegúrese de que el dueño del producto presente al equipo la justificación del refinamiento del flujo de trabajo que ha realizado. Entonces, ahí lo tienen. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Le doy un momento para que puedan darle una meditación, una reflexión y me confirman en el chat cuál creen ustedes que es la alternativa correcta. A ver, les doy unos segundos. La D, profesor Carter. Gracias. Gracias, Silver. Entonces, Silver nos dice la B. Freddy, en tu caso, ¿tienes alguna alternativa que te consideres que pueda ser la correcta? Lo puedes poner en el chat si gustas también. Listo. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con la opción B. A ver, veamos cómo nos va. Y vamos a analizar ahora en base al método que hemos establecido. Entonces, primer paso. Identificar el punto clave de la pregunta. ¿Qué te dice la pregunta? Que es un equipo ágil, o sea, te enmarca sobre un marco ágil, ¿ah? Primeramente, es lo primero que te está diciendo. Es ágil. Cuando es ágil, yo ahí tengo que poner equipo ágil.
¿Por qué tengo que marcar con equipo ágil? Porque gestionar un equipo ágil no es lo mismo que gestionar un proyecto predictivo. Entonces, este equipo ágil ha confrontado al dueño del producto porque hay retrasos por aprobaciones causadas por aprobaciones legales, ¿no? Y el director de proyecto debe evitar conflictos similares a futuro. Entonces, aquí lo que te dice es cómo debe resolver este problema de comunicación, de accesibilidad del dueño del producto. Ese es el objetivo clave de la pregunta. Y cuando responde la pregunta también, ¿cómo debería el director de proyectos evitar? Tiene que ser una solución que sea proactiva, que sea lo primero que tiene que hacer el director de proyectos. Descartamos opciones, a ver, incorrectas. ¿Qué opciones podemos descartar así de frente? A ver. La A dice exigir que los departamentos de soporte asistan a las reuniones diarias. Bueno, las reuniones diarias en realidad, mm, el objetivo de la reunión es sincronizar el trabajo. En realidad no tiene que ver nada con eh, un- una solución a este conflicto, ¿no? Que está presentando el caso. No, no tiene nada que ver. Reunión diaria no tiene otro objetivo, es sincronizar, indicar los bloqueantes, pero no tiene un objetivo aclarar dudas, consultas, etcétera. Otra opción que también se puede descartar es la opción C. Tampoco. La opción C te dice que mueva las historias, dice a una columna de bloqueo. En realidad no te resuelve la raíz del problema tampoco, ¿no? El problema es falta de comunicación sobre las aprobaciones legales, ¿no? No tiene que ver. Y otra que también se puede descartar directamente es la D. ¿Por qué? Porque podría ser útil, pero el conflicto está relacionado a la falta de claridad sobre aprobaciones, no de refinamiento. No puede ser refinamiento si no tienes claro el requerimiento, si no tienes claro, no tienes claridad. Entonces, descartado. ¿Cuál es la única que puede ser en este caso? La B. ¿Por qué? Porque dice garantizar que el dueño de producto se pueda contactar fácilmente para responder las preguntas e inquietudes del equipo. Y eso es lo que se busca en un enfoque ágil. En un enfoque ágil, lo que se busca es que el Pro Owner esté siempre disponible para hacer consultas sobre el producto. Entonces, la alternativa correcta en este caso, voy a hacer un borrado aquí. En este caso es la alternativa. ¿Cuál es la explicación? Siempre en un enfoque ágil y en un enfoque predictivo también, pero la pregunta es ágil, se debe garantizar una comunicación constante entre el equipo y el propietario del producto, ¿no? Esa es la alternativa correcta. Segunda pregunta. ¿La carga de trabajo de un proyecto aumenta? Silver, ¿sí? ¿Tienes una duda? Sí, consulta, por ejemplo, desarrollar estos exámenes tipo dentro de su metodología. Ustedes incluyen, por ejemplo, ¿no? El sustento y hacen referencia, digamos, al libro, no sé, pues al libro de procesos o al libro de organización, algo así. En el capítulo tal, más o menos está el sustento, ¿no? Algo así. Sí, en clase lo que se busca regularmente es como en clases, vemos un tema específico, las preguntas son de ese tema específico, o sea, ahí no se hace referencia porque estamos hablando de un tema específico, ¿no? En donde se hacen esas referencias es en los cuestionarios y también cuando resuelves el examen, el simulacro tipo PMP. Ahí sí. Porque en realidad si estamos desarrollando el tema, por ejemplo, no sé, de gestionar conflictos y vemos preguntas tipo, sabemos que es la gestión de conflictos y bueno, y también está relacionado, y si vemos referencia en las fuentes, son el PMBOK versión 7. Puedo mencionarlo también específicamente, pero siempre se hace referencia o resolvemos preguntas de acuerdo a un tema. Así que el tema está referenciado. Ok, gracias. Continúe, por ¿Ya? favor. Listo. A ver, la carga de trabajo te dice de un proyecto aumenta considerablemente y el número de recursos no es suficiente. En respuesta, la dirección sugiere se subcontrate algunas tareas importantes a un tercero para mantener el proyecto dentro del plazo previsto. ¿Qué debería hacer el director de proyecto en este caso? A. Revisar el plan de gestión de las comunicaciones. B. Revisar el plan de gestión de las adquisiciones. C. Escalar al patrocinador del proyecto. O D. Revisar el organigrama. ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta? A ver, les doy unos segundos para que puedan reflexionar.
Listo. Bueno, ahí tengo una respuesta ahí en el chat. La D. Vamos a ver si Silver tiene otra respuesta. Para mí la entre la B y la C. No estoy seguro. Ok. Puede pasarte. Nos ha pasado también cuando estamos en este camino. Entonces, vamos a resolverla con el método. ¿Cuál es el primer paso? El objetivo clave de la pregunta. En este caso, cuando tú subcontratas, porque te dice que tienes que subcontratar, cuando tú subcontratas, implica que tienes que gestionar adquisiciones. Entonces, estás haciendo referencia a las adquisiciones. Entonces, te estás mentalizando ya que la respuesta tiene que estar orientada a las adquisiciones. Lo que también se debe considerar en este tipo de preguntas es que cuando te dice qué debería ser el editor de proyecto, siempre es qué debería ser primero, qué debería ser de inmediato, de manera proactiva, para encontrar una solución a este caso. Entonces, si hablamos de subcontratar, me voy a enfocar en que debe la respuesta estar orientada a las adquisiciones. Ahora, segundo, descartar opciones. Escalar al patrocinador no es una alternativa correcta. ¿Por qué? Ustedes me pueden decir aquí, en este caso, ¿por qué, profesor? Si la pregunta no te dice lo contrario, te da un caso que el director de proyecto lo puede responder, no necesita escalar al patrocinador. Siempre ese tipo de respuesta, casi siempre, a menos que la pregunta te indique lo contrario, no es una respuesta válida, porque lo que te está buscando es que tú te equivoques y que cuando tienes algún problema, inmediatamente lo escalas al patrocinador. Pero en realidad, si hay cosas que tú puedes responder, que puedes resolver, las tienes que resolver tú, no tienes nada que ver con el patrocinador, a menos que te encuentres en un punto donde hayas agotado todo y no puedes hacer absolutamente nada más, lo escalas. Descartada la C. ¿Qué otra más? La D también la descartas, porque el organigrama no tiene nada que ver aquí. ¿Revisar un organigrama te ayuda a resolver la situación del caso? No, no tienes. Otra que descartas, ¿cuál es? Otra que descartas también es la A, revisar el plan de gestión de las comunicaciones. O sea, es importante revisar el plan de gestión de las comunicaciones, pero el problema no se está centrando en eso, es en la parte de las adquisiciones. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es la alternativa. ¿Y cuál es la explicación? Que el plan de adquisiciones debe actualizarse, recoger todo este proceso de documentación de decisiones del proyecto en cuanto a tercerización, ¿no?, de recursos. Entonces, esa es la respuesta. La B, revisar el plan de gestión de las adquisiciones. Profesor, pero disculpe, casi igual. Ahí se entiende, se sobreentiende cuando empezó el proyecto, revisar plan de gestión de adquisiciones es parte de su rol, ¿no? Pero yo entendería que supuestamente ya lo revisó y no tiene más, digamos, no tiene más, o sea, necesita recursos, entonces tiene que escalarlo. Ahí viene otro criterio. Cuando resolvemos las preguntas tipo PMP, tú tienes que ponerte en la situación, Silver, de que estás en un proyecto sumamente grande. O sea, tú tienes que mentalizarte, decir, bueno, estoy en un proyecto de 5 millones de dólares de presupuesto. Un proyecto que tengo que gestionar 500 personas localmente y alrededor del mundo de unos 4 o 5 años. Si tú te sitúas en proyectos sumamente grandes, si yo me pongo en mar con un proyecto pequeño, bueno, yo tengo el plan de adquisición, lo gestiono inmediatamente, lo veo. Pero cuando tú te pones el sombrero de un proyecto sumamente grande, pues no vas a recordarte el plan de gestión de la adquisición, lo puedes haber visto, se ha elaborado, pero en realidad siempre va a ser tu referencia. Con tantas cosas en proyectos sumamente grandes, pues siempre, cuando tú tienes alguna duda, tienes que ir al plan de gestión del área de conocimiento X. O sea, no vas a acordarte de memoria el plan. Lo has elaborado con el equipo, lo elaboraste en un momento, pero no te vas a acordar de todos los puntos y vas a tener que referenciarte del plan. Muchas de las respuestas también de preguntas tipo son revisar el plan de gestión de las adquisiciones, revisar el plan de gestión de las comunicaciones. Una puede ser, ¿qué pasa si tu equipo no está usando el canal correcto? Con un proyecto grande te vas a acordar de cuál es el canal correcto, te vas a ir a tu plan de gestión de las comunicaciones para ver cuál es el canal correcto. Te vas a ir a tu plan, obviamente, porque no te vas a poder memorizar. En un proyecto pequeñísimo, claro, te vas a acordar, pero en un proyecto grande no. Es importante ponerse en esa situación, pensar en proyectos sumamente grandes,
Entonces, en este caso, lo que tienes que hacer aquí es, primero, revisar el plan de gestión de las adquisiciones, para revisar el lineamiento y ver cuál es la estrategia que vas a seguir. Vamos a la siguiente pregunta. Profesor, gracias. Sí, yo lo estaba viendo desde un punto un poco, un pequeño proyectito, ¿no? Claro, mira, en las respuestas, cuando uno lo ve en proyectos chicos, cuando tiene un problema y ve un proyecto pequeño, a veces, ¿qué haces? Tú te vas a la gerencia, ¿no? Inmediatamente, pero para proyectos grandes no vas a tener esa facilidad. Entonces es importante que tú como director de proyectos lo resuelvas primero. Luego de agotar esto ya, bueno, lo escalas. Es una forma de hacerte caer, que el PMI te hace caer porque hay que pensar en proyectos sumamente grandes. Aunque tú no los gestiones, no te haya tocado un proyecto sumamente grande, pero es importante ponerse con esa mentalidad, ¿no? Y finalmente, lo que se busca aquí es que tengas los tips para poder certificarte. Y uno de los tips es ese. Vamos a una tercera pregunta. Yo creo que con esto ya cerramos. Un director de proyecto es recientemente contratado para dirigir un proyecto que acaba de empezar. El patrocinador y el equipo del proyecto aseguran al nuevo director de proyecto que el proyecto tiene un presupuesto adecuado y un cronograma realista. Al director del proyecto le preocupan los eventos no planificados que podrían amenazar el éxito del proyecto. ¿Qué debe de hacer el director de proyecto? A ver, veamos. A. Enfóquese en llevar a cabo el proyecto conforme a lo establecido. B. Converse con el gerente funcional sobre posibles riesgos no contemplados. C. Identificar y evaluar los riesgos del proyecto. D. Pide al patrocinador del proyecto recursos adicionales para actividades de planificación. Ya más o menos, con las explicaciones de las dos anteriores, ya van a sacar su línea, cuál le vamos a ir descartando de golpe. Entonces, a ver, les doy unos segundos para que puedan evaluar y responden y me indican la respuesta. La respuesta por mi parte es la C. Gracias, Silver. Gracias, Freddy. También ha puesto la alternativa. Gracias por participar. Bueno, vamos a revisar con el método. Objetivo clave de la pregunta, ¿cuál es? En este caso, es cómo gestionar. Si tú la lees y no, si tú realmente te enfocas en la pregunta, tapas un momento la respuesta, ni siquiera la miras, te vas a dar cuenta que cuando dice los eventos no planificados que podrían amenazar, te está refiriendo a los riesgos, ¿verdad? Te está refiriendo a los riesgos. ¿Cómo gestionar los riesgos? Te está diciendo al inicio del proyecto, eso es lo que te está diciendo. ¿Cómo gestionar los riesgos? Hay eventos no planificados, claro, los riesgos del proyecto al inicio. Ahora sí te vamos a las respuestas. ¿Qué podemos descartar? A ver, de primero. Voy a ponerle la pluma. A ver, dice, la primera, enfóquese en llevar a cabo el proyecto conforme al establecido. Pero ¿y los riesgos no cuentan? ¿Tu preocupación no cuenta? No va. Converse con el gerente funcional sobre posibles riesgos no contemplados. Puede ser útil, pero no es un enfoque completo. El director de proyecto debe liderarlo. Descartado. Otra, pídele al patrocinador del proyecto recursos adicionales para las actividades de planificación. Descartada. Pero ¿cómo vas a pedir si ni siquiera has identificado riesgo, no sabes si es crítico o no es crítico? No hay forma. Entonces, es una alternativa incorrecta. Entonces, en el paso 2, descartar, y ahí descartamos las 3 y nos quedamos con la mejor opción. Nos saltamos al paso 4, y el paso 4 que te dice es identificar y evaluar los riesgos del proyecto. Claro, eso es lo que tenemos que hacer. El enfoque proactivo es eso, es más, lo tiene que hacer a lo largo de todo el proyecto, no solamente al inicio, sino a lo largo de todo el proyecto. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Y más aún al inicio, y un proyecto que acaba de empezar, pues más aún tienes que identificar y evaluar los riesgos del proyecto. Entonces, por eso. Listo. Entonces, a ver, dame un minuto nada más. Yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar y permitimos un minuto nada más para cerrar. Listo. Entonces nos vamos a quedar hasta ahí. Hemos resuelto algunas preguntas tipo. Y hemos revisado los puntos importantes sobre el tema del examen, sobre el tema de las fuentes. Y bueno, las estrategias, el plan de estudios. Y hemos resuelto algunas preguntas tipo. Entonces todos estos puntos los vamos a reforzar en las sesiones de clase cuando tengamos ya el curso de preparación. Yo los invito a que puedan llevarlo. Hay frecuencias que son una vez a la semana, ¿no? Por ejemplo martes, por ejemplo jueves.
Hay frecuencias también que se aperturan, que son 2 veces a la semana, que es más o menos 2 horas. Por ejemplo, lunes y miércoles, 2 horas en cada sesión. Y los invito y espero, bueno, que esta información que yo les he proporcionado haya sido una información útil para ustedes, que les sirva y finalmente, si están en ese proceso de preparación, se puedan certificar muy pronto. Bueno, a través de los cursos también se pueden certificar. Así que, bueno, te doy las gracias por haber participado en esta sesión. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Si no tienen alguna consulta, estaríamos cerrando. Muchas gracias por participar y espero verlos pronto en otra sesión o en el curso de preparación PMP. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Cuídense Ya, mucho. profesor, un gusto. Gracias, Gracias. un gusto igual.